Le contamos que la Intendencia de Valparaíso se querelló en contra de un sujeto que fue detenido por portar y lanzar una bomba Molotov. Además, en la casa del acusado fueron encontrados elementos incendiarios. Javiera Ponce nos va a contar más detalles sobre esta información. Javiera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, esto ocurrió durante la jornada de ayer, cerca de las 20 horas, dice Carabineros, que había un grupo de unas 30 personas manifestándose en la plaza de Viña del Mar y un sujeto de entre ese grupo lanza un objeto incendiario en contra de Carabineros sin lograr su objetivo, o al menos el objetivo que, según Carabineros, era agredir a los funcionarios en ese momento. Esta bomba Molotov cae al piso, el sujeto comienza a desplazarse por calles aledañas sin querer llamar la atención, pero los funcionarios de Carabineros de todas formas lo habían identificado, lo siguen y lo detienen unas cuadras más allá de donde se había producido este incidente. Cuando registran su mochila, encontraron allí una especie de bomba casera que estaba diseñada con algunos envases de aerosoles y elementos explosivos, con la idea de que esto pudiese generar algún tipo de explosión mayor, según relata Carabineros. Es eso lo que se presume y por eso este hombre de 23 años es detenido allí en Viña del Mar. Luego de eso, además, se realizaron otras indagaciones que llevaron a personal de Carabineros hasta el domicilio de este joven, que no tiene antecedentes penales, pero que de todas maneras fue formalizado durante la jornada de hoy, porque en su casa se encontraron además otros elementos incendiarios y otros elementos también que tenían algunos alcances explosivos, con la presunción de que lo que habría estado haciendo este joven es intentar confeccionar más elementos explosivos. Por eso es detenido entonces, pasado a control de detención durante la jornada de hoy. Quedó en prisión preventiva por 80 días mientras se investiga esta situación, que además cuenta con una querella por parte de la Intendencia Regional de Valparaíso en contra de esta persona, que entonces, como decíamos, para cumplir esta prisión preventiva va a ser trasladado hasta la cárcel de Quillota durante los 80 días que dure entonces la investigación. Tenemos declaraciones de Carabineros y también del intendente con más detalles sobre esta detención. Posteriormente a la detención se hizo la diligencia con la Fiscalía y el Juzgado de Garantía correspondiente y se procedió al allanamiento de 2 domicilios. En uno de ellos encontraron la misma cantidad de elementos o los mismos tipos de elementos que estaba aportando al momento de su detención, como asimismo otras herramientas, manoplas, máscaras antigases, antifaz y otro tipo de situaciones que son propias para esbozarse o esconder su identidad. Hemos interpuesto una querella criminal por la Ley de Seguridad Interior del Estado y por la Ley de Control de Armas. Entiendo que en este minuto se está iniciando la audiencia de control y esperamos las máximas sanciones a una persona que portaba en una manifestación de 30 o 40 personas en Viña del Mar una bomba de fabricación casera destinada a causar grave daño. Se suma este caso a un joven que ya había sido detenido hace algunos días atrás, lo recordarán ustedes también, en relación a la instalación de alambres púa en los postes del alumbrado público en Viña del Mar, y que también está en prisión preventiva. Todo esto porque en ambos casos se ha querellado la Intendencia invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado. Así es que es la situación en relación a ese caso, pero también aprovechando esta misma instancia en que el intendente estuvo presente en el Tribunal de Viña del Mar para presentar esta querella por este caso, le consultábamos por lo que ocurre con la disposición de la Corte de Apelaciones de Valparaíso sobre el uso de balines. Hay una especie de confusión en este momento, al menos a esta hora, acá en Valparaíso, sobre cuál es la atribución que tiene Carabineros en el uso de balines. Todo esto porque, recordarán ustedes, durante los últimos días, la Universidad de Valparaíso presentó un recurso de protección que fue acogido por la Corte y en el que se solicitaba
solicitaba que no se utilizara balines por parte de Carabineros a todo evento, es decir, en ningún caso Carabineros podía usar balines. Esto ayer por la tarde cambió luego de una intervención que hizo el Ministerio del Interior judicialmente en la Corte de Apelaciones. Se ha declarado entonces una orden de no innovar, y esto significa que al menos en lo relativo a ese recurso, el de la Universidad de Valparaíso, ahora la Corte ha dicho Carabineros sí puede usar balines, pero solo contra situaciones violentas. Pero queda dando vueltas todavía qué va a pasar con otro recurso de protección, que es el que presentó el municipio de Valparaíso. En torno a ese recurso, la Corte ha dicho que el uso de gases lacrimógenos solo puede hacerse contra manifestantes violentos y no contra manifestantes pacíficos. Pero en torno al uso de balines, ese recurso dice que no se pueden usar tampoco en ningún tipo de manifestación. Así es que queda un poco la duda respecto de cuál es la instrucción finalmente para Carabineros, al menos en lo que compete a la Corte. Carabineros ha dicho que se va a atener al uso de la fuerza, al protocolo del uso de la fuerza que rige para ellos, pero de todas maneras es importante aclarar este punto que, de hecho, ni siquiera el intendente todavía tenía muy claro cuando se lo consultamos esta mañana. Escuchemos qué es lo que ha dicho la máxima autoridad regional acá en Valparaíso. Hay una disposición del general Rosas, el director general de Carabineros, que el uso de las escopetas antimotines está restringido solamente a los casos de legítima defensa y proporcionalidad. Así que el uso hoy día está muy restringido. Ese fallo, como le acabo de comentar, y con la modificación de ayer de la Corte de Apelaciones, y mientras no se tramite ese recorte, genera el mismo grado de incerteza. Yo creo que esta respuesta de la interpretación del fallo de los dos recursos de protección, del rector de la Universidad de Valparaíso y del alcalde de Valparaíso, esa respuesta la tienen que dar los actores, lo que interpusieron las querellas y la Corte Suprema. Claro, lo decía el intendente, se genera una especie de incerteza considerando que hay dos fallos distintos, hay dos recursos de protección distintos, pero de todas maneras la Corte no ha revocado ninguno de ellos, solo se ha declarado una orden de no innovar, mientras la Corte termina de dilucidar y de debatir entre los ministros cuál va a ser finalmente la disposición final que se haga, al menos aquí en la región de Valparaíso, en torno al uso de balines. De todas maneras, ya conocemos cuál es la postura del gobierno central y del gobierno regional. En este caso, ellos han hecho un llamado a no amarrarle las manos a Carabineros en la posibilidad de defenderse o de atacar a la delincuencia. Eso es lo que ha dicho el gobierno en torno a esta polémica. Veremos qué es lo que finalmente dispone la Corte de Apelaciones de Valparaíso. A lo que también el gobierno ha hecho un llamado es a unificar criterios a las Cortes en torno a este tema para no generar este tipo de incertezas. Claro. Ya lo decía el intendente en cuanto al protocolo que debe seguir Carabineros. Sí, por eso es importante contar con esta herramienta y que sean además bien utilizadas. Muchas gracias, Javiera. Buenas tardes.